Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Que ya cada quien trae su botella de tonalla, ¿no? ¿Qué? Ay, mi Roger, este capítulo que es de final de temporada, ¿verdad? Capítulo 10 de la cuarta temporada. Cerramos con este episodio la temporada. ¿Cómo se titula este episodio, mi Roger? El adiós de Rogelio. ¡No! Pero ya lo diremos al final por qué. Ya estás peinado para atrás. Pero esto es un muy buen pretexto para también hablar del adiós de mi tocayo, Ramírez de la O. Ramírez de la O. A ver, mi querido Roger, empecemos por lo importante. En capítulo previo de Corruptópolis, un podcast diferente, pues analizamos, criticamos Ajá. el accionar de Rogelio Ramírez de la O. Sí, en el botín político de la Secretaría de Hacienda. Es correcto. Ahí hablamos de eso. Y dentro de todas las tarugadas que dijimos, mencionamos un detalle. Rogelio se está limitando a manejar las finanzas del país, pero sin poder nombrar a los funcionarios hacendarios superiores que son esenciales para la conducción de esa secretaría. Mira, yo lo voy a poner en términos muy coloquiales. Rogelio Ramírez de la O fue el presidente Andrés Manuel, la novia que llevas a casa de los papás a una comida, cena familiar. Pero en realidad te gustan las bandidas. En realidad te gusta la puerquez. Chacaleo. Chacaleo. Y entonces, ¿con quién chacaleas? Pues con tu compa Pablo Gómez. Dejas que hagan lo que quieran en la Procu Fiscal. Pero ahí tienes a Rogelio Ramírez que ante los mercados internacionales daba esta apariencia, y la presidenta Claudia Sheinbaum le presta esa buena apariencia, ese prestigio ante mercados internacionales. Rentó su buen nombre. Sí. Pero ojo, también hay que decir que para que esto ocurriera, Andrés Manuel se enfrentó al gravísimo desmadre de que le renunciara a Ursúa. Sí, por supuesto. Públicamente. Sí, que le renunciara a Ursúa en una carta muy sonada, donde decía: no puedo seguir trabajando en un lugar donde la gente no conoce dos cuestiones fundamentales para cualquier tema financiero, pero en específico para finanzas públicas más, porque es el dinero de todos. Uno es costo de oportunidad y otro es valor del dinero en el tiempo. Y Ursúa, en paz descanse, creo que hizo una de las cosas que se supone que son esenciales para un secretario de Hacienda: decirle que no al presidente. Sí. Él le dijo que no. Y por ejemplo, Se atrevió. Me recuerda muchísimo el caso de Echeverría, quien también tuvo 3 secretarios de Hacienda, ¿no? Y se peleó con todos. Y que al final, bueno, además, el primero fue Hugo Margain. Ajá. De ahí brinca a Jolopo. Ay, chinga, ese sí era cabrón, Don José López Portillo deja la secretaría para la candidatura presidencial. Mira, cuando hables de don José López Portillo, nada más por Sasha Montenegro. Hay que brindar. Ay, papá, mi rey. Que después me lo trajeron como chancla, pero... Como a Nacho Treyes. ¡Salud, mi Nacho! Pero no había OnlyFans en ese tiempo. Y luego entra Mario Ramón Beteta. Pero cuando tiene Echeverría este pleitazo, se dice que dijo: las finanzas se controlan desde los pinos. Pon perro, papá, como la traigas. Ajá, ahí va. Pero Ursúa, y te digo esto porque he leído algunos artículos que señalan las similitudes del caso de Echeverría y sus secretarios de finanzas, sus secretarios de Hacienda, y el caso de AMLO y sus secretarios de Hacienda. Porque Ursúa le dijo: mi niño, conmigo no. Y además, entra en juego. Déjame darte un dato, porque Ursúa, o sea, las elecciones de 2018 fueron en julio de 2018, evidentemente. Ursúa no llega ni al año de la elección. Exacto. Ursúa sale en julio de 2019. Si Andrés Manuel tomó posesión el 1 de diciembre del 18, pues le duró 7 meses. Como dicen, la alegría al pobre.
Ah, yo pensé que ibas a decir lo de dura lo que dura, como ¡ánimo, Montana! Y entra, y después de Ursúa, ¿quién entra? Un Técnico. Totalmente, 100%. Pero sin las capacidades para decirle no al presidente. Pues lo vimos cuando lo anunciaron, ¿no? El relevo. Que estaba cagado. O sea, definición de miedo. ¿Cómo se llamaba ¿De qué? el reparto de Ursúa? Arturo Herrera. Arturo Herrera, gracias. Ajá. Una cara de espanto. Exacto. No. Que se le quita cuando regresa a los organismos internacionales. Hasta empieza a sonreír. La el sonrisa, carnal. a pesar de la traición, hermano, la traición. Sí. Porque le habían dicho, tú vas a Que me ser vas a banco. Banco de México. Sí, señor. Pero bueno. Y deja tu Banco Ajá. de México, gobernador. El gobernator del banquitator. Exacto. Entonces, ya, truena Herrera, Andrés Manuel truena Herrera, y entra al rescate, y creo que, y ahorita va a entender nuestra fina y culta audiencia el porqué de esta cronología, y llega Ramírez de la O, ya lo dijo aquí Rogelio, ¿qué vino a traer Ramírez de la O? Algo muy preciado, que es el prestigio, porque los mercados internacionales sí o sí iban a responder a ese nombramiento, como van Claro. a responder al nombramiento ahorita de Edgar Amador, ¿no? Entonces yo creo, si así lo plantamos, estaría yo de acuerdo, lo que terminó haciendo Ramírez de la O fue sucumbir ante el small talk, ante la labia de Andrés Manuel, y cometió el error de su vida, que fue dejar Es que la también, comodidad también le declamaba poemas de Carlos Pellicer. volando en un avión. Exacto. sobre México. Así son los tabasqueños. No, son románticos. Son rudos y Son románticos. Amigas, amigos tabasqueños, confirmen. También le prometió... Tienen labia. No, ya no. Ya no lo voy a decir. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que trae? ¿Qué trajo en su momento Ramírez de la O? Estabilidad. Porque no le dieron chance de tomar auténtico control de la Secretaría. De entrada, eliminan la subse Ajá. de ingresos. Sí. Un gran error, a mi juicio. Ahí sí no sé, o sea, sí estoy de acuerdo que dentro de la estructura tradicional, después de la alternancia democrática en 2000 con Vicente Fox, la subsecretaría de Ingresos primero sufrió como el de si la necesitamos o no la necesitamos porque ya creamos el SAT como desconcentrado. Sí, Pero sí, al final del día, no todo lo que se ve en la subse de ingresos es SAT, es recaudación no, son dos tributaria. temas. Exactamente. Son temas diferentes. Se ve todo el ingreso público. Sí, tienes razón. ¿Quieres cerrar la ventana? Es que me va a dar calor. Encuérdate. Minions, pongan música de peli porno de los 60. Chiquipom, pom, chiquipom, pom. Pero bueno, Espérame, a ver. es que déjame terminar mi idea. Arturo Herrera, por ahí del 2013, 2014, en la revista Finanzas Públicas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, publicó un artículo sobre cómo tenía que ser la política tributaria y hacía una reingeniería y recalculaba el cómo se tendría que poner la política tributaria sin la subse de ingresos, sino más bien respaldado en la administración tributaria. Entonces, cuando quitaron a la subse de ingresos y se apalancaron muchísimo en el SAT, a mí me hizo como que todo cuadraba. Ya cuando llega Rogelio Ramírez de la O, y tú y yo lo sabemos de muy buena fuente, Simón. él dijo, sí quiero, porque se lo había ofrecido Andrés Manuel desde hacía tiempo, y él dijo, sí quiero, pero yo necesito control de lo que le pertenece a Hacienda por naturaleza jurídica. Al César lo que es del César. Exacto. Y al secretario lo que es del secretario. Porque recordemos que cuando llega Rogelio Ramírez de la O en julio del 21, le preguntan a Raquel Buenrostro, que en aquel entonces era jefa del SAT. La temible jefa del SAT. Exacto, la dama de hierro. Oiga, ¿usted cómo la lleva con el nuevo secretario de Hacienda? Que en términos estrictamente legales, jurídicos, es su jefe. Punto. Está subordinada. Punto set partido. Es más, el jefe del Servicio de Administración Tributaria no tiene ni el rango de subsecretario. Es un jefe de unidad. ¿Qué es lo que decíamos de Santiago Nieto y Lagos en su momento? Ajá. O sea, es una titular de unidad glorificado. Exacto. No eres ni director general, no eres
¿No? Subse. Por O sea, supuesto que no. Bueno, no, espérame, no. Es diferente, porque en el caso de Raquel y el SAT es órgano desconcentrado. Sí, O sea, potato, potato. está más arriba. Sí está más arriba de un director general, pero no está al nivel de un Ese subsecretario. es un pleito que yo tenía cuando estaba en Auditoría Fiscal Federal con mis compas de Proco Fiscal. Ajá. No, me decían, no, güey, yo estoy por encima que tú en el organigrama de Hacienda. Yo le dije, encima de... ¡No! Borren eso. Pero le preguntan a Raquel Buenrostro y Raquel Buenrostro responde lapidariamente, yo me entiendo con el presidente. O sea, Tómala. ¿Rogelio Who? ¿Quién? ¿Quién? Ni Sí. lo topo, güey, ni te topo. Ajá, O como, tal digan cual. como diga la chaviza loca. Y entonces ya tienes el SAT que no lo controlaba, la UIF, ¿Quién lo tiene el SAT? Pues técnicamente el presidente. tal cual, E indirectamente dicen que un vástago del presidente. actualmente. Todavía. Pero eso es lo que decía Rogelio Ramírez de la O. Yo sí quiero ser secretario de Hacienda, pero en necesita. pleno, en full. Él no pudo colocar. Bueno, incluso a Ursúa, antes de que él renunciara, le quitaron la UIF. Le quitaron CNBB. Sí, Le sí. quitaron Proco Fiscal. ¿Desde que entró? Desde que entró el secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, el secretario nunca pudo poner a su equipo. Así de fácil. Y eso se repitió con Arturo Herrera. Arturo tampoco pudo colocar a nadie. Se va, llega Ramírez de la O y la historia se repite. Ajá. No voy a decir, mi querido Rogelio, que Ramírez de la O era un lame duck. No. No lo voy a decir, solo voy a decir que era una secretaría que necesitaba claramente un proceso de reingeniería. Y se vale decirlo, se vale plantearlo y se vale discutirlo. Tal vez lo que se necesitaba era hacer alguna jalada como lo de aduanas, ¿no? Vamos a hacerlo, transformar el SAT en una entidad, en una secretaria de Estado. Tal vez, vamos a platicarlo, por platicar no pasa nada, ¿no? A menos que te van a platicar con la vecina. Y ahí sí, ¡padrino! ¿No te estimula eso? No. ¿Y si me desabrocho? Mi amor, No, no pues- escuches, te juro que no. Acabas de evidenciar qué tipo de vecinas tienes. Las de mi edificio son unas señoras de rebozo y canasta y rebozo de bolitas. La patita. Se vale platicar el tema. Lo que no se vale es esconder la realidad con un dedo. Así de sencillo. Ahora bien, se va... pero perdón. Yo te quería plantear esto. Ok, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo que Ramírez de la O no pudo colocar a nadie y únicamente Ajá. se encargó del tema de finanzas públicas. Y de llevar una transición tersa en materia financiera pública, ¿no? Y he leído varios análisis que señalan que Ramírez de la O pues, fue un mal secretario de Estado porque dejó una deuda de 6 billones de pesos. Tú me sabrás decir si la cifra es correcta, es incorrecta, es medianamente correcta, pero dejó una deuda fantasma porque Andrés Manuel siempre dijo que no se iba a contratar deuda. Y yo creo que Ramírez de la O, que lo acusaron de no querer salir a medios, de no hablar, de no nada, yo creo que fue un gran secretario de Hacienda. Imagínate cómo sería su día a día teniendo que taparle las jugadas, tapar los hoyos. Iba a decir tapar el hoyo de Andrés Manuel, pero mi mente divagó. No. ¡Minions! ¿Y si te hablo así? No. Pero imagínate que Andrés Manuel, Ajá. cancélame el aeropuerto, güey, cancélame, échame a andar el Tren Maya, güey, échame a andar Dos Bocas. Joder, no hay presupuesto que aguante. No, y las becas. Felipe Ángeles, las becas. Andrés Manuel dejó económicamente el país, mi querido Roger, diga usted si es cierto como lo es, en una situación precaria. Mira, México Pero nunca... saludo, primer Claro, ¿cómo que ahora no estamos bebiendo? La historia moderna de México no se ha distinguido por ser superavitario en finanzas públicas, ¿no? Normalmente operas con un déficit. ¿Qué tan grande es ese déficit? Manejable, no es manejable. Exacto. Cuando tú tienes un déficit de... ¿Qué te gusta? 5% del Producto Interno Bruto. No, de 5% del Producto Interno Bruto dices, bueno, pues todavía es manejable. Pero cuando lo empiezas a subir cada vez más,
se vuelve totalmente irresponsable porque en términos coloquiales decimos, pues estás pagando los mínimos de la tarjeta y la deuda sigue creciendo. El otro día me aventé justo esa analogía en mi cuenta de antes Twitter, ahora X, por la entrega de los capos del narco. Güey, es pagar el mínimo de la tarjeta. Lo que le hizo la presidenta fue como pagar el mínimo, nomás intentó llegar al siguiente mes, ¿eh? Ay, iba a ser aquí un efecto de sonido y no me falló. Ponle pilas. Tengo que poner pilas al aparatito este. Pero sí, pero a ver, déjame me regreso, mi Roger. Yo creo que Ramírez de la O va a terminar por ser considerado como un buen secretario de Hacienda, porque no, y le voy a quitar el nombre. Yo creo que no. O cualquier otro. Imagínate que tu chamba no solo sea el sacar el país adelante, sino estar controlando un día sí y al siguiente también un escenario catastrófico. O sea, tú lo ves porque es una contención. Sí, señor. Te estás gastando la lana. Oye, mi Roger, ya no comas papitas. Tú ni que fueras mi mamá. No soy tu mamá. Pues cállate, pues me callo, que ya me callé. Es desgastante, ¿no crees? Y yo creo que los secretarios de Estado, los secretarios de Hacienda, con Andrés Manuel, se dedicaron a sobrellevar la catástrofe. A hacerle frente a pésimas decisiones. Sí estoy de acuerdo, pero aquí yo creo que se nos olvida... Estoy parcialmente de acuerdo. Aquí yo creo que se nos olvida una cuestión fundamental, que es el subsecretario del ramo, que es Gabriel Llorio. Peleadísimos. La labor que hizo Gabriel Llorio del equipo de Arturo Herrera durante la gestión de Rogelio Ramírez de la O fue fundamental y fue esencial. Rogelio Ramírez de la O nunca se paró a presentar el paquete económico ni en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados. Se presentaba a las comparecencias de la glosa del informe porque es su obligación. Pero como hacían otros secretarios de que iban y explicaban y demás, nada en lo absoluto. Siempre fueron Arturo Herrera siendo subsecretario y después Gabriel Llorio siendo subsecretario. Y yo creo que eso es fundamental porque también involucró mucho el juego político con la oposición en cómo Llorio sabía manejarlo y podía darle un poco de calma a de qué está pasando y tal. Y déjame cerrar con esto. Yo creo que Rogelio Ramírez de la O no hace una tan buena labor porque el discurso del presidente López Obrador durante 2020, donde todos los economistas y columnistas financieros, incluso los más libertarios, por decirlo así, o los más liberales, decían es momento de abrir la llave del gasto público. Es momento de endeudarse. ¿Para qué? Para preservar empleos, para... Roger, endeudarse es bueno. Depende para qué lo uses, ¿no? Con control, con un proyecto. Sí, claro, o sea, pero endeudarse es un apalancamiento. Ejemplo, la pandemia de COVID. Es que ese es el tema. Durante la pandemia, la mayoría de los gobiernos se endeudaron para poder darle flujo de efectivo a distintas unidades económicas, sobre todo a las más pequeñas. Traducción, vamos a apoyar con créditos a los restauranteros de Tangamandapio el Chico. Exacto. En México no sucedió, porque dijeron que no iban a rescatar a grandes empresas. Y porque el endeudamiento era malo. Y después llega 2021, que viene la etapa de recuperación, donde también muchos otros países necesitaron fomentar o acelerar la recuperación a través de endeudamiento del país y otorgamiento de créditos para, oye, te fue mal en la pandemia, ahí te va una lana, ponte a jalar, ponte a darle, recupérate en friega. No se hizo. Pero llega 2024, época de elecciones, y decides endeudarte. Qué simpático timing, ¿no? ¿Por qué? Esa es la parte de la gestión de Rogelio Ramírez de la O, que tira para mí por la borda toda esta idea de tuvo un control de las finanzas públicas, en donde manejó... ¿Qué? O sea, tiene que decir que tuvo control, ¿no? No, o sea, todos los funcionarios siempre van a decir que lo hizo bien y que hay control, porque si no es el tema de... se me acaba de ir el nombre, pero es la misma, si tú lo dices, termina sucediendo. Entonces no puedes reconocer que lo estás haciendo mal. Profecía autocumplida. Repetir 1000 veces. No, se llama profecía autocumplida. Se vuelve en una verdad. No, es un tema de percepción, donde todos los que están
a cargo de finanzas públicas en todos los países, Yo jamás voy a decir que estoy mal. jamás vas a decir que estás mal porque creas una percepción de pánico y terror. Entonces siempre vas a decir, todo está bien. Exacto. Así como mi mamá después de que mi papá... No, no es cierto. Ay, Todo está bien, hijito. Pero bueno, entonces, pues ya será el futuro. Ya será un problema del Roger y el Salvador del futuro. Que analicen si realmente fue un buen o mal secretario. Pero ese futuro no está nada lejano. Porque de entrada estamos viviendo tiempos brutalmente convulsos. Los mercados lo están diciendo. Oiga, gente naranja, no sea, díganos cuál. Díganos si va a ser beso de piquito con lengua, pues ya díganos qué va a pasar aquí. El pato Donald a la naranja. Está brincando un día a otro con sus políticas y eso, paréntesis, acuérdate de mí, le va a salir bien caro las intermedias, lo que está haciendo ahorita. Pero entra el nuevo secretario. Ajá. Ya sabíamos que la renuncia de Rogelio estaba más cantada que una derrota de mis Pumas ante el América. Lo sabíamos, exacto. Sabíamos que era un secretario de transición. Nada más quiero esperar. Y daba esta señal de continuidad, daba Es calma bueno. a los mercados internacionales. Los mercados necesitan Porque calma. no se movían el de, a ver a quién va a poner. Porque y qué tal además que él es comete el inexperta, error. no. Él comete el error de tronar a Llorio. Exacto. Era un buen elemento el Llorio. Muy bueno, muy bueno. Buen elemento. De las pocas fotos que yo tengo con funcionarios públicos, una es con Gabriel Llorio, que se la fue a pedir al aeropuerto. Le dije, secretario, yo soy su fan. Yo tengo una foto con un doctor Simi en una batalla de baile. A la distancia no se sabe quién de los dos es la botarga, pero bueno. ¿Traías lentes? Total, resulta y resalta que ya ocurre, como dicen, no hay plazo que no se cumpla. Ajá. Llega el momento en el cual Rogelio se puede ir a la chingada. Y lo habíamos dicho en el episodio pasado. A saludar a Andrés Manuel y de ahí se va a Nueva York. Y lo dijimos en el asalto a la Secretaría de Hacienda. Exacto, dijimos, Pero la cagan. esto tiene que ser antes de abril o a más tardar en abril. Entregando el paquetrónico. Después del paquetrónico, porque en abril se entregan los precriterios de política Roger, económica. ¿qué son los precriterios? Así es sencillo, la raza. Y les voy a dar una explicación rápida. Ni sabes, güey. Sí somos un podcast. Cuando viene la alternancia democrática, muchos partidos de oposición lo que quieren es que las proyecciones de la Secretaría de Hacienda tengan cierto sustento y no estén detenidas con los alfileres, como dijo Carlos Salinas pues en algún momento. Quitado los alfileres. Exacto. Y entonces se crea una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, dentro de la cual dicen, oye, todo el paquete económico, toda la parte de ley de ingresos, presupuesto de egresos. ¿Cómo vamos a jalar y cómo vamos a gastar feria? Exacto. Eso necesita estar enmarcado en las variables macroeconómicas, que es el precio del barril de petróleo, la producción. Sí, son las principales. El tipo de cambio y demás. Necesitamos hacer una proyección de más o menos cómo va a estar, no solamente en el año. ¿Cuánto va a costar el dinero? Sino en los siguientes 5 años, el tipo de la tasa de interés y demás. Yo te quiero mucho. Ay, ¿por qué? Y entonces eso se presenta, esos son los criterios generales de política económica que se presentan junto con el paquete en septiembre de cada año para el ejercicio fiscal siguiente. Pero esta ley también señala de, oye, hazme un adelantito, dame un preview, dame el tráiler de la película. ¿Cómo tú crees al cierre del primer trimestre del año, que va comenzando el año calendario, enero, febrero, marzo, es decir, en abril? Dame una prueba de amor. Dame la prueba de amor, ¿no? Pruébamela, le dice. Le dice, oye, dame un preview de cómo va a estar, cómo están tus expectativas. Y entonces, en los precriterios generales, desde abril te adelantan qué piensa la Secretaría de Hacienda de crecimiento económico, de tipo de cambio de barril. Que no está escrito en piedra, que va a estar para el siguiente año. Pero eso ya desde ahí es un compromiso del secretario de Hacienda que los está emitiendo. Ajá, no está escrito en piedra, pero tampoco se puede desdecir de eso. No, porque entonces, a ver, ¿cuál es tu solvencia moral?
Yo iba a decir tu solvencia técnica, Sí, pero al final del pero día... al final del día es una solvencia moral, de acuerdo. Porque es lo que hacen las calificadoras y los bancos, mi Roger. De volada se ponen a revisar esto. A partir de ahí determinan el grado de riesgo de impago. Exacto, y empiezan a hacer un montón de... Surge el paper del paper del paper Ajá. y va de la mano con ¿nos da o no nos da? México es un lugar donde puedes invertir, sí o no. Exacto. Lo podríamos circunscribir a eso, ¿no? Y parte de eso fue lo que presentó Rogelio Ramírez de la O como precriterios en 2024, antes de que se presentara Ajá. el paquete económico en septiembre. Perdón, es cambio de gobierno, se presenta hasta noviembre, hasta octubre, perdón, porque ya ves que se desfasó y ahora entró en octubre. Entonces, antes de que se presentara eso, Rogelio Ramírez de la O en sus precriterios ya había dicho, oigan, para el 2025 tienen que hacer un ajuste al gasto público, tienen que recortarlo. A ver, papacito, A ver. quédate y hazlo. Hazlo. Y entonces por eso no podías mantener al mismo secretario para que emitiera unos precriterios y se amarrara. De acuerdo. Ahora, ya llegó su deadline y se va. Perfecto. Y ahí es cuando ocurren dos cosas. Ajá. La primera, todo empieza a valer mucha madre. Y la segunda es cuando ya podríamos empezar a hablar del tema de corrupción. Ujú. Ahí les va. Para quien haya estado oculto en una cueva o esté oculto en una cueva y se quiere informar a través de Corruptópolis, ahí les va. Se filtra ya bien la renuncia un par de días antes y cuando ya no hay manera de ocultarlo, la presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, La doctora. la doctora... No, saludos, Carlos, saludos. Doctor. La doctora Sheinbaum graba un video en Palacio Nacional donde se hace acompañar tanto por el secretario saliente, Rogelio Ajá. Ramírez de la O, como el nuevo secretario. Dilo entrante. Con el entrante. El vulgar soy yo. Si hay un saliente. Hay un entrante. El problema es cuando hay un faltante. Y entra ya Yo traigo sobrante. Pam, pararam, pam, pam, pam. Edgar Amador Zamora. Ay, saludos a la vecina. Entra a escena su subsecretario, Edgar Amador Zamora. ¿Por qué digo que aquí ya podemos empezar a hablar ya de errores y hablamos de corrupción? Porque creo que ya a nuestra audiencia le queda claro que una de las tantas funciones que tiene la persona encargada de la Secretaría de Hacienda, una de las tantas funciones es mandar un mensaje de estabilidad. ¿Y cómo mandas un mensaje de estabilidad? Pues mostrando un proyecto financiero Sí. del país viable, bien fundamentado, con proyección, con miras, sí, echándole ganita, pero con bases. Yo creo que de entrada poniendo un funcionario capaz. También. Técnicamente. Y eso nos lleva a lo segundo. Ok, dale. ¿Qué es lo segundo? Una persona que irradie ética, que irradie personalidad, que irradie confianza. Es como... Estamos en México. es güey. como... No Obvio mames, no. ya llegó la ministra del pueblo, hijos de su perra madre. ¡Deja a esta hija de su putísima madre, ya! ¡Ay! ¡Ey, de mi ministra! Qué paliza le metieron hoy cuando se quiso excusar de... A esas otras. Deberíamos hacer un programa sobre la ministra. Híjole, ¿seguro? De sus Viene toda la 12ª época. O sea, ¿estás seguro que te la Yo le quieres voy a sacar? colgar mi cuadro, mi título de licenciado en Derecho. Ya voy a poner mi carrito de hot dogs. Bueno, Jocho Selic. Jocho Selic. Cambio título. La salchicha más leal. Bien por esa, bien por esa. Permuto título de licenciado en Derecho por carrito de hot dogs, pago la diferencia. Bueno, la persona que está a cargo de la Secretaría de Hacienda tiene que mandar, debe de tener un montón, un chingo y dos montones de cosas. Entre ellas, la capacidad para hablar, una imagen de probidad, Sí. un respaldo académico, bla, no irle a la América, bla, 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 chingo de cosas. ¿Qué es lo que vemos en esa reunión? Vemos a un Ramírez de la O
que decían, no mamen, güey, ya déjenme ir, ya me urge subirme a mi avión para irme a Nueva Suélteme, York. señora, me está lastimando. Suélteme. Vimos a una presidenta, a la presidenta Sheinbaum, que se hizo bolas en el discurso cuando lo pudo haber grabado 7 veces 7 lo pudo haber grabado. Se trababa, cambiaba el tema, regresaba, iba, venía y termina diciendo una tarugada del tamaño del mundo que impacta sí o sí al secretario saliente Ajá. y al secretario entrante. Le da un titulito Sí, a claro. Ramírez de la O. Ahí ¿Cuál yo es? traigo ahí mis Dale. notas. Entonces dale para adelante. Yo me voy a comer una papita. Espera. Porque ahí, miren, escuchen, tengo una papita. Traemos acá... Ábrele el paquete, padre. Habrá, pásenme el paquetaxo. Ahí está el paquetaxo del Oxxo. Aquí puro sabritón. En este podcast hasta papitas comemos, carajo. Pero no trajo Valentina, Milik. Valentina, apóyanos. No traje Valentina ni limones, me falló. Me falló por completo. Le dan un título. Ahí voy. ¿Cuál es este título? Asesor económico para asuntos internacionales. Y ahí What yo the tengo. fuck? No sé qué es. Ahí yo tengo Atáscate, mi rey. mis siguientes observaciones. Porque al momento que eso sucedió... Humildes. Humildes. Humilde ante todo. Desde mi humilde tendido de sombra, tengo unas observaciones porque cuando sucedió el anuncio que me refiere Salvador, muchísimos chats de fiscalistas y de abogados y de tal empezaron, y el nombramiento y bla, y qué bueno que Rogelio Ramírez de la O, y es muy necesario en estos tiempos que contemos todavía con su apoyo y su sapiencia y su proficiencia técnica como asesor económico internacional. Me surgieron dudas. Entre esas dudas es, a ver, ¿se le considera funcionario público? ¿O vamos a seguir el mismo modelo de Altagracia Gómez Sierra? Que no sabemos, o sea, como que le ayuda de buena ondita, pero no es funcionario público. ¿Cobras? ¿Te puedo interrumpir ahí? Claro. ¿Cobras? No cobras. Pero para que vean que somos parejeros, hay un caso muy grave, idéntico a este. Sí. Elon Musk con Donald Trump. Exacto. Hubo un evento donde se reunió Elon Musk con el presidente más popular del mundo, Modi, de Con la Narendra India. Modi. Ajá. Y se le preguntó a Trump, oiga, Musk se reunió, ¿lo hizo en su carácter de empresario o en su carácter de asesor de la buena onda? Y dijo, lo hizo en su carácter de mi chavo. ¿Y cuál fue la respuesta de Trump? I don't know. Y ahí Exacto. está lo peligroso de la doble cachucha. Es que ahí está sumamente peligroso porque se dice que Elon Musk es el titular de un Department of Government Efficiency, del DOGE, pero en realidad no sabes cuáles son sus atribuciones. Y ese es el tema. O sea, nosotros en este podcast, en varios episodios, criticamos mucho la política del presidente López Obrador de decir lo que importa no es el cargo, sino el encargo. Porque decíamos, señor. eso rompe por completo con el principio de legalidad que establece que los funcionarios públicos solamente pueden ejercer aquellas facultades que expresamente tienen conferidas. Está delimitado su marco de actuación para poder fincar responsabilidades administrativas y penales si no lo llevan a cabo, si se exceden. Si no sabes, Rogelio Ramírez de la O Elon Musk, si están actuando como personas de derecho público o privado, ¿cómo determina su responsabilidad en cada caso concreto? Es que yo no soy funcionario público. ¿Y cómo funcionan los temas de conflicto de interés? ¿Cómo vas a aterrizar? Es tu chamba como asesor económico para asuntos internacionales. Vas a cobrar así. Roger, ¿va a cobrar? Esa es la otra cosa que yo dije y me puse muy técnico. Yo les dije, a ver, esto es muy fácil. Yo me meto al presupuesto de egresos de la Federación. Hay un tomo 3 que habla de todos los ramos administrativos. Hay un tomo 6 o un tomo 6 que habla de todos los organismos públicos descentralizados. Y hay un ramo 47 que dice hay entidades que no están sectorizadas. ¿En qué libro leo? ¿En qué tomo leo? ¿En dónde de eso está? Es más, perdón que haga mi comentario tan abogadil, pero ¿en qué parte de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o en qué parte de la Ley de Entidades Paraestatales, Ley Federal de Entidades Paraestatales, se prevé el asesor económico para asuntos ¿Va a ser un internos? contrato?
Exacto. Va a ser un contrato. ¿Va a prestar asesoría por fuera? ¿Va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Va a estar en contra de lo que dice la Ley Federal de Austeridad Republicana? Exacto. Puras dudas. Y eso no es otra cosa, mi querido y fino amigo, que esto es lo que estaba o está haciendo Altagracia. Es que ese es todo otro tema, Lo ¿no? que hizo en su momento Alfonso Romo. Es cuando Poncho Romo Reloaded, cuando lo reforzado sacan. en esteroides. O sea, sí, cuando lo sacan, empieza a tener la relación con los funcionarios. No sabemos distinguir bien a bien de qué se trata. ¿Hay conflicto de intereses? Hay o no hay conflicto de intereses. Se actualiza o no se actualizan los tipos penales de título 10, delitos por hechos de corrupción del penal federal. Se actualizan o no se actualizan las responsabilidades administrativas. O sea, Entonces ya desde ahí está mala salida. está bien viciado. Cuando es tan sencillo, hubiese sido tan sencillo decir, cumplí. Yo le prometí a la doctora, a la señora presidenta, que entregando el paquete yo me iba mucho a la chingada. Es lo que se dijo, es lo que se manejó desde el día 1. Y reconocer que no es parte de su equipo. Y adiós que te vaya bien. Pero en vez de hacer un corte, oye, ya no te amo, sí, a la chingada, ya cuídate mucho tú. En vez de un corte limpio, no, vamos a darnos un tiempo. No, man, por ahí no es. No, Marino. Es para seguir preguntando, ¿pero qué somos? ¿Y tú qué somos? ¿Y yo qué Humanos. ¿Y cómo estamos? No. Tan sencillo, mi Roger, que hubiese sido el decirle al pan y al vino. Tenía yo un acuerdo con la señora presidenta, siendo candidata. Sí. Se cumplieron los supuestos y estoy entregado. Una secretaría, unas finanzas públicas bien bonitas, bien. Sí, claro. Y si ven la página 44, hay una estampita de un Pokémon de mucho power. Está bien, güey, está bien. También Pero puedo- ¿por qué encochambrar el asunto? También pudo haber dicho, yo creo que era una salida muy digna, decir, a ver, me hice cargo de generar un paquete económico durante la transición y se hizo, colaboré profusamente en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, Eso. que dicho sea de paso, por fin los tecnócratas le damos gracias al Diosito que está tecnocráticamente en los cielos, regresa un Plan Nacional de Desarrollo con objetivos y metas y cuantificable. Ya no es la cartita a los... O sea, sí trae cartita a los reyes, pero ya le ya es metieron medida. bien, ¿no? O sea, ya reencauzamos un Plan Nacional de Desarrollo donde colaboré con la doctora, bla, bla, bla. Paso la estafeta. Es mi momento. Mi labor aquí está hecha. Está hecha. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. No hiciste nada. Pero en vez de eso, por motivos personales. Güey, así era cuando enfermabas a los secretarios de Estado de los tiempos de Jolopo. Exacto. O sea, bitch, please, eso ya está superado. Tan sencillo que hubiese sido un corte limpio, pero complicaron de manera absurda lo que por definición tenía que ser sencillo. Y por definición le corresponde a la presidenta, en pleno uso de su facultad de nombramiento del Y poder aquí, presidencial, aquí está mi gallo. de decir, hasta luego, muchas gracias. Ahí pasa recursos humanos. Llévate una hoja blanca y una pluma Bic azul. No me llames, yo te llamo. Complicaron. Y presentar al nuevo. Afuera el aire malo, adentro el aire bueno. ¡Tan, tararán! Era sencillo, como dicen en términos futboleros, era suya y la dejó ir. En fin, los reflectores cambian al maestro Amador, Ajá. a Edgar Amador Zamora. Que para el momento en que usted escuche este bonito podcast y diferente, ya habrá sido ratificado su nombramiento por la Cámara de Diputados. Ya fue, y hablaremos de eso, ya fue nombrado, ya fue ratificado. Le dan la palabra porque todos queremos escuchar a la persona que se va a hacer cargo no solo de las finanzas de México, sino que le va a tener que hacer frente a las amenazas comerciales del gobierno de Donald Trump. O sea, yo sí quiero escuchar a este man. Denle micrófono. ¿Y sabes qué? No, pues para eso está Marcelo en Washington. Marcelo, vendrán tiempos mejores. Bueno, le dan la palabra y, para mi sorpresa,
después de escuchar a un hastiado Ramírez de la O y a una inconexa Claudia Sheinbaum, insisto, que brincaba de un tema a otro y regresaba y madre, tan sencillo que era, don Rogelio, mil gracias, cuídese mucho, estaremos agradecidos, nos vemos en la cena de fin de año, le correremos invitación y adiós, que te vaya bien. O sea, Es era que de un minuto. Yo creo que a la presidenta le faltó ese coraje que se observó de, no me pelan perros, voy derecho y no me quito. Pues ahí les va. Bueno, le dan el micrófono a Amador y bien, habló bien. Ajá. Lo poco, que fue un mensaje breve, le dio las gracias a la presidenta, le dio las gracias al saliente secretario, hizo un par de comentarios, ¡pum! Corte, vamos a comer. Y bien, porque es parte de lo que hemos estado diciendo en este capítulo. El encargado, la persona encargada de la Secretaría de Hacienda, tiene que hacer muchas cosas. Y una de ellas es mandar un mensaje de estabilidad. Yo lo escuché, puse un tweet. Caray, eso que acabo de decir lo puse. Ramírez se quería ir, la presidenta brincó de aquí para acá. Y Amador, bien. Entonces, pues padre, nomás que hay un pedo. A ver. Hay un pequeño problema. Antes de que digas el pequeño problema, yo adelanto que tengo una lectura sobre lo que está pasando con los cambios en la Secretaría de Hacienda. Entonces, cierro. Y luego lo retomamos. Hay un pequeño gran problema. Edgar Amador Zamora, siendo secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Sí. Primero subse con Ebrard y luego secretario con Mancera, fue acusado de corrupción por el gobierno entonces ¿Qué? de Claudia Sheinbaum. No puede Y ser. tuvo una sanción mínima irrisoria de úsese y tírese de 3 meses. No podía ser. De inhabilitado. Inhabilitado por 3 meses. No más. Ay, dale un manazo mejor. Güey, 3 meses, cabrón. ¿Por qué? Por algo que creo que es muy delicado y muy querido para nosotros los chilangos. El mal manejo de los recursos del fideicomiso del terremoto del 19 de septiembre. Que es algo Claro, muy sí, preciado, sí, es sí. algo que traemos nosotros abajo. Quienes estuvimos en el terremoto rescatando personas, esa tierra que se nos quedó debajo de las uñas, la traeremos por siempre. Nunca, no importa cuánto nos limpiemos, esa tierra nunca se va a ir. Y cuando escuchamos que el puto fideicomiso de mierda de cagada del expresidente hizo carrusel para lavar dinero, Ajá. y se te sale uno chinguen, cabrones. Cuando vemos casos de funcionarios que estaban desviando esos recursos para reconstruir nuestras casas, nuestros departamentos, uno dice, no mames, cabrón, con eso no. Lucra con otras cosas, si tú quieres. Es tanta su necesidad de robar, roben con otras cosas, no con algo que nos duele tanto. Entonces, la dejo hasta aquí. Resulta que Edgar Amador Zamora fue denunciado por el gobierno, por la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Ajá. y tuvo una sanción ridícula, pero sanción al final del día. Y déjame dejarle hasta aquí, mi Roger. Qué conveniente, qué a gusto, qué sabrosa puede ser la política. Qué sabroso debe de ser político, porque tú puedes hacer la mierda que tú quieras y nada más aguántate un rato, güey, y se va a olvidar. Exacto. Si tú fueras a pedir una persona, y me entenderán quienes han estado en esta penosa situación, cometiste un error y caíste en el tanque, tienes antecedentes penales, sal a conseguir trabajo. No. Es como Milik. Mira, tienes toda la razón. Yo tengo ciertas impresiones de lo que está sucediendo con estos anuncios en la Secretaría de Hacienda. Ni a ti ni a mí nos sorprende que se haya ido Ramírez de la O, ya estaba totalmente anunciado. Ni sorpresa. De hecho, todo mundo decía que el perfil idóneo para ocupar la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Claudia Sheinbaum sería Luz Helena González, la actual secretaria de Energía, que está haciendo todo lo posible y todo lo que está a su alcance por reconfigurar el sector energético en México. Otro abrazo derecha de Claudia en la jefatura de gobierno. Exactamente, y darle una
darle un saneamiento financiero en la medida de lo posible, y ojo en la medida de lo posible, a Pemex, a CFE, y encauzar el sector a partir de la Secretaría de Energía. Y todo el mundo considera que este lugar de secretario de Hacienda va a estar reservado y va a venir después el cambio del medio tiempo. Después de las elecciones intermedias de 2027, vendrá quien te lleve en la última mitad del mandato, quien te lleve a home, ¿no? Quien pueda hacer los demás cambios viendo cómo queda la Cámara de Diputados. A mí me parece que el actual secretario, nuevo secretario de Hacienda, yo no lo veo cercano al equipo de Claudia. Yo pensaría ¿Lo contrario? por lo que acabas de decir. ¿Por qué? Si él llegó, fue por los buenos oficios de personas muy cercanas a la presidenta. No sé, yo no lo leo así, pero déjame darte un dato paralelo o una observación paralela. Junto con la ratificación del nuevo secretario de Hacienda, también hacen la ratificación del subsecretario de Ingresos y del nuevo tesorero de la Federación. Cosa curiosa, ya lo dijimos al inicio. Reinstalan, reincorporan, reinstauran a la subsecretaría de Ingresos, sobre todo yo creo por el tema de ingresos sobre hidrocarburos, que va muy de la mano con lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo y con el reordenamiento que está haciendo Luz Helena González, pero también quitan de la tesorería de la Federación a Elvira Concheiro. Insostenible. Pero insostenible desde que la nombraron. O sea... Pero era el sexenio de Andrés Manuel. Exactamente. Donde el absurdo más absurdo tenía lógica. Y entonces yo creo que poco a poco Claudia Sheinbaum va rearmando las piezas del rompecabezas de la Secretaría de Hacienda para que quien llegue a ocuparla, ya sea este secretario o si es alguien después de las elecciones intermedias, tenga power en full, tenga pleno ¿Tú poder. pensarías que se están preparando para recuperar la Secretaría de Hacienda? Sí, lo creo. Yo he leído por ahí que no va a poder colocar la presidenta, no el secretario. Sí. No va a poder colocar a nadie en Comisión Nacional Bancaria de Valores, en algo llamado Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En la CNSF. Quien no sepa que todavía existe. Increíble que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no pinte ninguna nota en el financiero, en la economía, no, nada, habiendo tanto desmadre con las aseguradoras. Por supuesto. Bueno, sí. en fin, merece un programa. Debemos un programa de eso. Para la siguiente temporada. Procu Fiscal, mi Roger. Exacto. El SAT. La Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, Joder, macho. más bien, déjame replantearlo. Esto es cine. Déjame replantearlo. Yo sí- Rescatando rescatando a la Secretaría de Hacienda. Yo sí creo que en esta reestructuración o en esta reinstalación en pleno de la Secretaría de Hacienda, sí debería haber un esfuerzo por parte de la presidenta de acotar estas áreas de poder que no las está controlando ella y que están desperdigadas. Va a haber obstáculos, reticencias y va a estar cuesta arriba en algunas más que en otras, por supuesto. Pero en las que empezó, en las sencillitas, ya empezó. Dice el refrán, al paso de la carreta se acomodan las calabazas. Es más difícil comenzar que no comenzar. Y entonces comienzas por lo más fácil. Tesorería, subsecretaría, tal. Después vas a ir viendo cómo se acomodan los Te hago tiempos. la pregunta. Venga. ¿Tú crees que la presidenta esté buscando la manera, no de romper con Andrés Manuel, porque queda claro que a menos que su vida esté de por medio, es decir, a menos que los gringos la paren de pestañas, no es que vaya a romper con Andrés Manuel, pero estará buscando la ruta elegante de salida? Yo no sé si esté buscando la ruta elegante de salida, pero lo que sí sé es que tenemos un problema en puerta de finanzas públicas. Ese problema en puerta trataron de patear el bote diciendo no necesitamos una reforma fiscal porque tenemos la reforma penal fiscal. No necesitamos una reforma fiscal porque vamos a tener TEMEC. Y el TEMEC ahorita está totalmente en vilo. No necesitamos una reforma fiscal porque vamos a tener nearshoring. ¿Qué? ¿Near qué? ¿Qué? ¿Nir qué? ¿Eso qué?
Que la abominable el hombre de las nieves, dijo. Y entonces hay una serie de cambios que se requieren hacer en la Secretaría de Hacienda que alguien va a necesitar. No estoy adelantando que se vaya a hacer una reforma fiscal ya, pero empezar a calentar el tema y demás requiere cierto desgaste político. Y quizá puedas poner como desgaste político a alguien que no figure tanto y que allá en el camino que haga la labor difícil y después venga alguien a Es fusible, ¿eh? se me ocurre, podría ser. ¿Será fusible? No lo sé. No lo sé, no lo aventuro, no tengo datos para decirlo, pero lo que sí creo es No sé, mi Roger. que mucho va a depender de qué pase en 2026 con la renegociación, bueno, la revisión, pero Trump quiere renegociación de TEMEC, y qué pase con la conformación del Congreso en 2027. ¿El de ellos o el nuestro? No, el de ellos es antes, el nuestro. Ah, Para saber si te alcanzan o no te alcanzan las canicas para mandar en tu última mitad una reforma de gran calado. Que te dé aire, que te permita cerrar con buenos números. mira, híjole, no hay nada más difícil que la prospectiva. Sí, claro. Nada más difícil. A mí me costó dejar de escribir en una conocidísima revista de negocios, porque hice una prospectiva de las elecciones, fallé, como fallamos todos. También le creías a Massive Caller, cabrón. Massive Caller, como el meme de Chainbound. Massive Caller, dije, o sea, no, como nos falló a todos, y eso me costó el que me cortaran de su pool de analistas, ¿no? Pero es que predecir un escenario es tan complejo. Oye, pero que a ver, uno se traba. pero ojo, o sea, porque yo leí tu columna y estabas en un lado muy conservador, donde decías, obviamente gana Claudia Sheinbaum, pero vamos a tener un Congreso dividido. Y eso que dije, que bueno, mi Roger, tú y las 4 personas más que me leyeron. No, porque, o sea, tampoco estabas diciendo, yo hice la broma de Massive Caller, pero no estabas diciendo, va a ganar Xochitl por una nariz. No. Ganó por una ñ. Por Pero un ¿qué chicle. ¿Pero qué va a pasar? Que creo que se puede dar un escenario parecido a ese. Tal vez, creo que hay, no obstante, la abrumadora victoria de Claudia, abrumadora, ganó por más margen que Andrés Manuel y eso no se dice lo suficiente. Pero creo que va a tener una pérdida, porque no puede seguir tan alto. 1, 2, el encabronamiento que hay en México está todo lo que da. Déjate las fosas clandestinas, los centros de exterminio que han aparecido en Tamaulipas, en Jalisco, la presión de los gringos, lo que tanto se dice que tienen, ya tienen investigaciones contra funcionarios de Morena. Ajá. Yo creo que estamos, mi Roger, es como si estuviéramos en un barco. Oye, ¿y qué ves en el horizonte? No mames, creo que es la tormenta perfecta. A huevo, enfílate hacia allá. Hacia allá vamos. No hay manera de redirigir el barco. Entonces, tal vez a mitad de sexenio, Claudia, la presidenta Sheinbaum, está enfrentando una caída en sus números, en su capacidad de poder. Y a eso súmale los desmadres que trae con sus propios compañeros de partido. Claro, carajo. las tribus que traen. Y déjame Y darte la razón. por lo tanto, va a necesitar un secretario de Hacienda macizo. Sí, claro. Y déjame darte la razón porque al final del día es muy arriesgado hacer este tipo de comentarios porque nadie sabe el futuro. Y lo que tú y yo hablamos, decimos y nos arriesgamos a proponer o a sugerir es con base en lo que observamos al día de hoy, ¿no? Mañana hablamos. Exactamente. ¿Qué hemos dicho? Es bien complicado hacer un podcast de un día a la semana. Exacto. Nos cambia todo. Los economistas dicen, si todo permanece constante, debería de suceder esto, ¿no? Los abogados dicen, mientras no varíen las circunstancias. Asumiendo sin conceder. Exacto, o sea, es complicado, pero bueno, al día de hoy que estamos... ¿Cómo fue el otro programa? Allegedly. Al día de hoy que estamos grabando y que este episodio va a salir el 17 de marzo, lo que yo observo hasta esa fecha es eso. Si sucede algo, pues cambiaré la opinión y recalibraré, ¿no? Déjame meterme en este campo. Ay, el buen hombre. Medio
ya Sí, lo empezamos a trabajar. Déjame enfilarme hacia allá porque pues, no sé ni cuánto tiempo llevamos. Vayamos cerrando. Vayamos cerrando. Me preocupa, me emperra, me encabrona. Y inserte aquí un meme, un bonito meme. Cuando me doy cuenta de que no puedo con la foto y con el video que subió Monreal a su cuenta de Instagram, de Twitter. De Facebook, el tío Monreal. Es que no veo Facebook, nomás veo Twitter. Cuando sube fotos con el secretario, ahora secretario, Ajá. sube un video con tres, creo que una diputada y 2 diputados, todos con unas sonrisas más fingidas, todos, diciendo, le estamos entregando, estamos ratificando por unanimidad, todos los partidos, por unanimidad, estamos ratificando al nuevo secretario, a Amador. Oigan, y de veras, nadie preguntó, nadie señaló que este cuate fue inhabilitado. ¿No deberíamos, mi Roger, estar esperando de nuestros funcionarios públicos una conducta intachable? ¿No deberíamos de estar esperando de nuestros representantes populares de oposición una postura de contrapeso, de cuestionamiento, de decir, a ver, ¿de verdad? ¿Por qué Amador? ¿Por qué? Porque ya estaba ahí, porque estaba en el lugar correcto, porque es un enroque de poder. Me emperra, mi Roger, me emperra ver que si tú estás metido en política, lo único que necesitas es apegarte al lado oscuro de la fuerza. Y hacíamos el chiste fuera del aire, ¿fue ratificado o fue purificado, Amador? Pues como ya, por lo que he leído, y bueno, tú más o menos ya lo dijiste, como está respaldado por la secretaria de Economía, se entiende que ya es claudista. Se entendería que pasó por el mismo proceso que todos estos ojetes del PRI, la pinche foto donde sale pero Murat, pero este cabrón... Erubiel. El de Coajimalpa. Adrián Rubalcaba. Y el de bigote, Marín. Sí, Jorge Carlos. Jorge Carlos Marín. Yucatán. Veo esas fotos y digo, no chingues. Vicecoordinador del PRI en el gobierno de Peña Nieto, de la fracción parlamentaria. Y veo y leo las críticas de los puristas de Morena. Oigan, cabrones, esto no se vale. Estos cuates son unos advenedizos. Me molesta, mi Roger, me molesta ver que uno como Juan Pueblo, si se enfrenta a un escándalo reputacional, te carga el payaso. Claro, pero también lo dijimos, y lo dijimos justo con las designaciones que se hacen de empleados superiores de Hacienda, en específico de procurador fiscal o de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque esos cargos los tiene que ratificar la Cámara de Diputados. Antes lo hacía el Senado, pero hubo una reforma en 2014. Y cuando lo hace diputados, la Comisión de Hacienda y Crédito Público está obligada a emitir un dictamen de idoneidad. Y te acuerdas que lo comentamos, ¿no? Que tú me lo pediste, te lo conseguí, te lo mandé, y me dijiste, ¿es en serio que este es el razonamiento que Para sustenta? Pablo. Ajá. Para Pablo Gómez. Sí, que no era ni media cuartilla, ¿no? Tiene con Tokio. ¡Ay! Perro! Está vivo y respira todavía. Eso es capacidad de síntesis. Y eso es parte de lo que falta y creo que como ciudadanos tendríamos que exigir, porque por algo está ese contrapeso parlamentario. ¿Quiénes tienen qué puestos están obligados a ser ratificados? El secretario de Hacienda. Ajá. El subse. Los 3 subses ahora, ingresos, egresos y el del ramo. El jefe del SAT. Jefe del SAT. El Procu Fiscal. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y dentro del SAT, el de Auditoría Fiscal Federal, el de Aduanas. Ajá. Y el de Aduanas ya no. Ya no. Porque acuérdate que es ahora NAM. Claro. Entonces es el de Auditoría Fiscal Federal. El de Grandes. El de Grandes y el... Ajá, y el jurídico. Y el jurídico. Sí. ¿Y por qué tienen que ser ratificados? La razón por la que tienen que ser ratificados es porque se piensa en un control por parte del legislativo respecto al nombramiento del ejecutivo. El ejecutivo tiene una libertad de nombramiento de su gabinete plena, pero hay puestos claves en donde
para distribuir el poder y tener un contrapeso, se espera que el Congreso de la Unión, ya sea a través del Senado de la República, en el caso de funcionarios superiores de Relaciones Exteriores, También, claro. o de empleados superiores de Hacienda y del secretario de Queremos Hacienda. tener certeza de que no son tan pendejos. Exacto, pero ve qué curioso, porque en Estados Unidos sucede lo mismo con ciertos funcionarios, pero a diferencia de lo que pasa en México la ratificación es un palomazo. La ratificación es de, sí, adelante. Ya pusiste como ejemplo la de Pablo Gómez. Y mientras no lo ratifiquen, el funcionario puede seguir despachando y decir, pues es que está pendiente mi ratificación, pero yo ya soy. Y en Estados Unidos no. Tan es así que Marcelo Ebrard dice, y lo dijo hace un mes o mes y medio, cuando fue el primer amague de Donald Trump sobre los aranceles, que fue a Estados Unidos, pero no se pudo reunir con la representante de comercio porque no había sido ratificada por el Congreso de Estados Unidos. Y ahí sí porque los allá, hearings son- exacto. ¿Cuál fue el de este güey Kennedy, el de salud? Sí, El exacto. cabrón, y era gente de su partido. Y era gente de su partido y se iban con todo. Con Tokio los tacos. Ese es un contrapeso legislativo adecuado. ¿Qué muestras en audiencia pública? Las carencias y las deficiencias. Nadie o ve- las virtudes Es como y esta la solidez. mujer, es como esta mujer. Es como el fiscal Gertz. Exacto. Que no sale a medios, que no va a comparecer. Es como la presidenta de la, por decirlo de alguna manera, De la CNDH. de la CNDH, que se rehúsa a comparecer. Tropecé de nuevo y con... La mi... Bien por esta. No sonó. Ando chistín. No, comiste payaso. Entonces, acuden con miedo, porque saben que no hay quien los defienda. No, y también, o sea, cuando se juega, por ejemplo, la comparecencia de Pete Hegseth, para el secretario de Defensa, hubo un representante republicano que le mandó puro pase a gol. O sea, el de, oiga, ¿qué balas le caben a tal rifle y tal y ¿Es tal? usted corredor keniano? Ajá, tal cual. Y el otro, no, esto y aquello, porque le está jugando para la tribuna. Pero a lo que voy es... Esa es una gran frase. ¿Qué? ¿Cuál? Estás jugando para la tribuna. Sí, porque en Estados Unidos, mientras sí se lo toman en serio y no puedes asumir plenamente la función hasta que el Congreso, la Cámara de Representantes o el Senado no te palomee, en México es un mero y vulgar trámite. Oye, ¿qué pasa si no lo hacemos? No, mira, pues Tú tranquilo, yo nervioso. sigue despachando. ¿O acaso nosotros vimos que en el anuncio de la presidenta Sheinbaum dijera, pero va a ser secretario de Hacienda hasta que lo palomeen? No, No, porque están viviendo la plenitud del pinche poder. porque está mal diseñado el problema. No sé si está mal diseñado, ya ahí estás abriendo la puerta para otro tipo de debate muchísimo más profundo. Y para Yo me otro podcast, quedaría- porque ya llegamos a la marca de 1 hora y ya... Otra vez, nos va a regañar Cristian Paredes. Déjame te lo pongo así. Para la audiencia, Cristian Paredes no son los Minions, ¿eh? Parece. Tepete. Más bien lo que yo me iría por el lado de, güey, es que el sistema no estaba preparado para una votación de este calibre. Regresamos al PRI de los 70s. Sí. Yo me voy a quedar con esta idea, mi Roger. Lo que más aporta una persona al frente de la Secretaría de Hacienda, aporta muchas cosas, tiene muchos deliveries, pero lo que más tiene que aportar es su buen nombre, sus capacidades y el delivery que tenga respecto de sus funciones. Tristemente, desde el día 1 quedó claro que este oscuro pasado, y estoy siendo dramático, esta mancha en su expediente que hubiese sido suficiente para batear al 99.99% de los candidatos para obtener una chamba en una entrevista de trabajo. ¿Tiene usted antecedentes penales? Sí, estuve un día en la cárcel. Ya valiste madre. Me impacta que ese buen nombre que debe de tener, en este caso el secretario de Hacienda, o secretaria de Hacienda, o como chingada madre le quieran decir,
pues aquí no pintó. Entonces, mi Roger, yo creo que la corrupción, que no es otra cosa sino el abuso de una posición de poder para obtener un privilegio contributivo, se puede manifestar efectivamente en un montón de maneras. Una de ellas es voltear en la dirección contraria. No podría decir nada más con ese espectacular cierre, mi querido Salvador. Yo lo sé. Cerremos. Mi Roger, entonces, ¿este capítulo es el adiós del Roger? Este capítulo es el adiós del Roger porque es el final de temporada. Porque el único Roger que se fue es Ramírez de la O. Oye, ¿qué temporada es esta? La 4. La 4. La 4T, 4 temporada. La cuarta temporada va. Oigan, muchas gracias porque sin ustedes, pues esto no sería nada de nada. O tal vez sí, pero no nos daría tanto gusto grabar. Estaríamos grabando en el garage de la casa de los papás del Roger. O estaríamos todavía en un programa en YouTube. No es cierto. No es cierto. Pues gracias. Recomiéndenos. Suscríbanse, compartan. No sabemos quién es nuestro público objetivo todavía. Eso sigue siendo un misterio. Pero agradecemos mucho sus comentarios de Argamita, de Rafaelo, de Max. Cristian, como chinga. También de Cristian, de Isa, varios. Gracias. Esto es por y para ustedes. Y también es un pretexto para reunirnos y beber y hablar mal de política. Porque como dijimos el fin de semana, este es un podcast en donde bebemos y sabemos cosas. Exactamente. Para seguirte en redes sociales, Salvador. @ESMGIA. ¿Y tú, mi Roger? @RD Ibarra. La 4 3 va.